Buenas noches, mi nombre es Oscar Iván Miranda Mendoza. Vamos a presentar lo que es el video de la unidad 3 de la materia Organización y Descripción de Archivos para la profesora Marlene Salazar. La base de esta unidad son los instrumentos archivísticos. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas. Primera pregunta, ¿qué son los instrumentos archivísticos? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias existen entre ellos? ¿Y qué función cumple? Bueno, ante todo pues los instrumentos archivísticos pues son 9, pero los relacionados en esta materia eh, son 3, que serían lo que son las tablas de valoración documental, eh, tablas de retención documental, y el cuadro de clasificación documental. Los instrumentos archivísticos pues nos ayudan a lo que es reconocer los documentos, la importancia que tienen para las diferentes organizaciones, en las diferentes áreas de la misma, las cuales son tablas, son las tablas de retención, las tablas de valoración y las tablas de el cuadro de clasificación documental. El primero en existir podríamos decir que es las tablas de valoración documental, ¿no? Ante todo son un listado analítico que se hace antes de las tablas de retención. Nos indican eh, los periodos de tiempo que van a estar estos documentos hasta su ciclo vital de ese documento, pues ya que existe lo que es el archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Ahí ya entonces tenemos lo que son las tablas de retención documental, que son un listado de series y subseries de tipos documentales donde nos ayudan a asignar le asignamos una tipología y son organizadas donde nos indican cuál es su disposición inicial y una disposición final, dando así lo que es el ciclo de vida del documento. Tenemos ya lo que es por último el cuadro de clasificación documental, donde se ve reflejado lo que es el PINAR y el plan de gestión documental, el GPI. Bueno, tenemos cuál es el marco normativo de las tablas de valoración documental. Bueno, entre estos, para mí, creo que muy pertinente que esté lo que es la ley 594 de 2000, que es la ley general de archivos, una ley que pues no es tan antigua, vamos a llamarla así, que es la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia. También tenemos lo que es el decreto 2578 del 2012, por el cual pues reglamentó el Sistema Nacional de Archivos y estableció la red nacional de los mismos y derogó lo que son los decretos 4124 y de 2004, y tenemos también el acuerdo de la AGN, que es el 002 de 2004, donde dan los lineamientos para fondos acumulados. También tenemos el acuerdo 004 de 2013 de marzo 15, donde reglamentó los decretos 2578 y 2609 de la AGN del año 2002, el año 2012. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación e implementación de las tablas de valoración documental? Bueno, pues tenemos una
primera etapa que la llamamos la etapa de compilación de la información institucional. Aquí lo que buscamos son esa época, ese momento histórico de la creación, recuperar todo esto de manual de funciones, eh, buscar información preliminar, ¿no?, de la documentación, datos de archivos, lo que fue una planta física, la conservación de documentos. Esta sería entonces la primera fase. La segunda etapa sería la etapa de diagnóstico. Se procederá a elaborar lo que este diagnóstico refleje, la situación real de lo que son el fondo acumulado, eh, explicación de él, toda circunstancia, el estado de la organización de los documentos, que esto es lo que nos arroja esta etapa de diagnóstico, esta recuperación de información. Aquí podemos pues interpretar lo que serían inventarios, relación en lo que está en los libros de control, de registro, entre otros. También tenemos lo que es la tercera etapa, que ya sería la etapa de elaboración y ejecución del plan de trabajo archivo integral. Es preparar un plan de trabajo, que es lo muy importante, ¿no? Ya después de este punto 2, que es el diagnóstico, para tener en cuenta sobre los datos obtenidos entre la primera y la segunda fase. En la organización de documentos se observan principios y procesos relacionados. Entre esos tenemos lo que es el proceso de clasificación, el proceso de ordenación y descripción. El primero, el de clasificación, es un proceso que se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del mismo y de sus organismos productores. Bueno, aquí ya un poquito de lo que es el principio de procedencia. Clasificación, en este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica, o sea, ya vamos a ver cómo está jerarquizado en la empresa. Tenemos lo que es la ordenación, que son los documentos previamente clasificados, que se ordenarán teniendo en cuenta pues todo esto de las foliaciones, las carpetas, legajos, que van en libros, entre otros. Tenemos lo que es la descripción. La descripción se diligencia en una serie de formatos que siempre han sido adoptados por el archivo o AGN, como lo llamo yo, e incluye además documentación afectada, ¿no?, que es eh, la que nace de todos los procesos y que tenemos lo que es la cuarta etapa, que es la parte de valoración. Cuarto, ¿cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación? Bueno, esto pues primero que todo nace de una propuesta, ¿no? Que se presenta lo que es el Comité de Archivos. Ellos hacen la respectiva evaluación y además pues tenemos como herramienta que sería el Acuerdo 04 de 2013 en su título 3, donde nos indica lo que es la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Pues para esto hay unos criterios de elaboración, que es el de idoneidad, análisis contextual, trazabilidad y control. En su artículo 8 pues es el que más nos lleva, que son las tablas de retención documental y de valoración, deben ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la empresa, o bueno, de la entidad, vamos a llamarlo así, previo eh, concepto de un comité de archivo institucional para que se da el desarrollo archivístico en las diferentes entidades. Además de esto, bueno, dependiendo si es del nivel territorial o si es del nivel nacional.
Bueno, conclusiones. Bueno, una que pues no la tengo aquí escrita, la primera es que esta materia es siempre difícil. Para mí pues la verdad no tengo mucha idea de archivos, aunque los textos pues se pueden encontrar mucho por internet, aunque hoy hemos visto que la página de la Archivo General de la Nación tiene muchos links caídos de los diferentes decretos, pero de todas maneras hace falta mucho lo que es la práctica. Entonces, para mí, o una persona con mayor sabiduría, ya que pues en la empresa que trabajo, ninguna de las personas es profesional en archivos, hacen su mejor esfuerzo, pero no, no tienen, digamos, las facultades como para ser autoridades en la parte de archivo. Pero me sirvió a mí para identificar los procesos y actividades se desarrollan en un fondo de una organización. Eh, Tuve, digamos, que fue, ya sé qué diferencias hay entre unas tablas de retención documental y unas tablas de valoración documental. Aparte de eso, se aprendieron pues, los pasos para la presentación y lo que es la elaboración de las tablas de valoración documental y retención documental. Entonces, pues como lo digo, pues soy nuevo en esta área de archivo. No ha sido fácil, sobre todo buscar una asesoría, pero bueno, me las trato de hacer de la mejor manera y creo que esta unidad me ha servido de mucho. Buenas noches, mi nombre es Oscar Iván Miranda Mendoza. Vamos a presentar lo que es el video de la unidad 3 de la materia Organización y Descripción de Archivos para la profesora Marlene Salazar. La base de esta unidad son los instrumentos archivísticos. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas. Primera pregunta, ¿qué son los instrumentos archivísticos? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias existen entre ellos? ¿Y qué función cumple? Bueno, ante todo pues los instrumentos archivísticos pues son 9, pero los relacionados en esta materia eh, son 3, que serían lo que son las tablas de valoración documental, eh, tablas de retención documental y el cuadro de clasificación documental. Los instrumentos archivísticos pues nos ayudan a lo que es reconocer los documentos, la importancia que tiene para las diferentes organizaciones, en las diferentes áreas de la misma, las cuales son tablas, son las tablas de retención, las tablas de valoración y las tablas de perdón, el cuadro de clasificación documental. El primero en existir podríamos decir que es las tablas de valoración documental, ¿no? Ante todo son un listado analítico que se hace antes de las tablas de retención. Nos indican eh, los periodos de tiempo que van a estar estos documentos hasta su ciclo vital de ese documento, pues ya que existe lo que es el archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Ahí ya entonces tenemos lo que son las tablas de retención documental, que son un listado de series y subseries de tipos documentales donde nos ayudan a asignar, le asignamos una tipología y son organizadas donde nos indican cuál es su disposición inicial y una disposición final, dando así lo que es el ciclo de vida del documento.
Tenemos ya lo que es por último el cuadro de clasificación documental, donde se ve reflejado lo que es el PINAR y el plan de gestión documental, el GPI. Bueno, tenemos cuál es el marco normativo de las tablas de valoración documental. Bueno, entre estos, para mí, creo que muy pertinente que esté lo que es la ley 594 de 2000, que es la ley general de archivos, una ley que pues no es tan antigua, vamos a llamarla así, que es la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia. También tenemos lo que es el decreto 2578 del 2012, por el cual pues reglamentó el Sistema Nacional de Archivos y estableció la red nacional de los mismos y derogó lo que son los decretos 4124 y de 2004, y tenemos también el acuerdo de la AGN, que es el 002 de 2004, donde dan los lineamientos para fondos acumulados. También tenemos el acuerdo 004 de 2013 de marzo 15, donde reglamentó los decretos 2578 y 2609 de la AGN del año 2002, el año 2012. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación e implementación de las tablas de valoración documental? Bueno, pues tenemos una primera etapa que la llamamos la etapa de compilación de la información institucional. Aquí lo que buscamos son esa época, ese momento histórico de la creación, recuperar todo esto de manual de funciones, eh, buscar información preliminar, ¿no?, de la documentación, datos de archivos, lo que fue una planta física, la conservación de documentos. Esta sería entonces la primera fase. La segunda etapa sería la etapa de diagnóstico. Se procederá a elaborar lo que este diagnóstico refleje, la situación real de lo que son el fondo acumulado, eh, explicación de él, toda circunstancia, el estado de la organización de los documentos, que esto es lo que nos arroja esta etapa de diagnóstico, esta recuperación de información. Aquí podemos pues interpretar lo que serían inventarios, relación en lo que está en los libros de control, de registro, entre otros. También tenemos lo que es la tercera etapa, que ya sería la etapa de elaboración y ejecución del plan de trabajo archivo integral. Es preparar un plan de trabajo, que es lo muy importante, ¿no? Ya después de este punto 2, que es el diagnóstico, para tener en cuenta sobre los datos obtenidos entre la primera y la segunda fase. En la organización de documentos se observan principios y procesos relacionados. Entre esos tenemos lo que es el proceso de clasificación, el proceso de ordenación y descripción. El primero, el de clasificación, es un proceso que se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del mismo y de sus organismos productores. Bueno, aquí es ya un poquito de lo que es el principio de procedencia. Clasificación, en este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica, o sea, ya vamos a ver cómo está jerarquizado en la empresa. Tenemos lo que es la ordenación, que son los documentos previamente clasificados, que se ordenarán teniendo en cuenta pues todo esto
de las foliaciones, las carpetas, legajos que van en libros, entre otros. Tenemos lo que es la descripción. La descripción se diligencia en una serie de formatos que siempre han sido adoptados por el archivo o AGN, como lo llamo yo, e incluye además documentación afectada, ¿no? Que es eh, la que nace de todos los procesos y que tenemos lo que es la cuarta etapa, que es la parte de valoración. Cuarto, ¿cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación? Bueno, esto pues primero que todo nace de una propuesta, ¿no? Que se presenta lo que es el Comité de Archivos. Ellos hacen la respectiva evaluación y además pues tenemos como herramienta que sería el Acuerdo 04 de 2013 en su título 3, donde nos indica lo que es la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Pues para esto hay unos criterios de elaboración, que es el de idoneidad, análisis contextual, trazabilidad y control. En su artículo 8, pues es el que más nos lleva, que son las tablas de retención documental y de valoración, deben ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la empresa, o bueno, de la entidad, vamos a llamarlo así, previo eh, concepto de un comité de archivo institucional para que se da el desarrollo archivístico en las diferentes entidades. Además de esto, bueno, dependiendo si es del nivel territorial o si es del nivel nacional. Bueno, conclusiones. Bueno, una que pues no la tengo aquí escrita, la primera es que bueno, esta materia es siempre difícil. Para mí pues la verdad no tengo mucha idea de archivos, aunque los textos pues se pueden encontrar mucho por internet, aunque hoy hemos visto que la página de la Archivo General de la Nación tiene muchos links caídos de los diferentes decretos, pero de todas maneras hace falta mucho lo que es la práctica. Entonces, para mí, o una persona con mayor sabiduría, ya que pues en la empresa que trabajo, ninguna de las personas es profesional en archivos, hacen su mejor esfuerzo, pero no, no tienen, digamos, las facultades como para ser autoridades en la parte de archivo. Pero me sirvió a mí para identificar los procesos y actividades que se desarrollan en un fondo de una organización. Eh, Tuve, digamos, que fue, ya sé qué diferencias hay entre unas tablas de retención documental y unas tablas de valoración documental. Aparte de eso, se aprendieron pues, los pasos para la presentación y lo que es la elaboración de las tablas de valoración documental y retención documental. Entonces, pues como lo digo, pues soy nuevo en esta área de archivo. No ha sido fácil, sobre todo buscar una asesoría, pero bueno, me las trato de hacer de la mejor manera y creo que esta unidad me ha servido de mucho.